Bendiciones, Dios les bendice en este día, lunes, una semana que empieza y damos gracias a Dios por esa oportunidad. Hemos pasado días en resguardo y el Señor hasta aquí ha sido fiel. Este es el día que hizo el Señor. A hoy nos gozaremos y nos alegraremos en él. Quiero empezar un devocional contigo este primer día de la semana con una expectativa tan grande que Dios ha seguido teniendo misericordia. No sé cuántos de ustedes escucharon el mensaje de ayer domingo cuando se habló acerca de la vida de David, cuando derrota a Goliat. Y es una historia que para mí en lo personal me edificó, me llenó, y gracias al Señor porque me motivó. Y doy gracias al Señor por lo que está escrito en la palabra. Ahora vamos a ver una historia nueva que es verídica, que el Señor Jesucristo la habló, lo dijo y lo comentó para que nosotros en este tiempo tuviésemos algo concreto, sensato, y que pudiéramos en realidad hacer reflexión en esto. Sin antes continuar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, una semana nueva, una oportunidad de estar ante tu presencia, y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha fortalecido, porque tu presencia nos ha guiado, Padre Celestial. Yo te pido que sigas obrando en la congregación y en aquellos que te temen, Padre Celestial, y aquellos que no te teman, que vengan a tu reino, Padre, para que tú seas su consolador, su guiador, Señor, porque tú quieres, Señor, que el hombre venga al arrepentimiento y se aparte de su pecado. En este momento, Señor, te agradezco y bendigo tu santo nombre, y te doy la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en San Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, verso 46. Fíjense, es una palabra que es difícil de digerir, pero pronto para entenderla, ¿sí? Fíjate, dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor y no haces lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina que aquella casa tuvo. Fíjate, vamos a ver. En este tiempo es un tiempo donde es un parteaguas. Hay gente que le ha dicho: Señor, ayúdanos. Diosito, ayúdanos. Señor, guárdanos. Señor, pero fíjate, déjame decirte que Dios es misericordioso, pero Dios es claro. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios tiene misericordia, pero también Dios tiene un juicio. Ahora fíjate, muchos en este tiempo le podemos decir: Señor, ayúdanos. Diosito, ayúdanos. Dios mío, te pedimos que nos guardes. Te pedimos. Mira, sí está bien que lo hagamos, pero debemos de entender que si nosotros le decimos y le llamamos Señor y no hacemos lo que Él nos dice, en otras palabras, nosotros nada más le vamos a decir que queremos ayuda. Pero si nosotros no hacemos lo que Él nos pide, estamos en realidad en un peligro. Si nosotros no obedecemos a lo que Él nos enseña o nos manda, no te voy a decir que está de más que le digas que te ayuda, que te ayude. Él es misericordioso, pero tengamos en mente, le dice en la Escritura a cada uno de nosotros, nos dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, mira, este devocional es para que entendamos. Tú que nos ves por primera vez, o tú que ya eres cristiano por muchos años y sí le has dicho Señor, 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 pero acuérdate que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos.
tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores. Ahora fíjense, estamos viviendo momentos difíciles y yo lo creo, ¿sí? Pero también quiero que sepas que si tú has sido una persona que le has dicho Señor y no haces lo que Él está mandando, déjame decirte que es una casa sin fundamento. Déjame decirte que es una casa sin un cimiento, ¿sí? Porque dice, todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las pone por práctica, que en realidad está practicando el evangelio, es una persona que es semejante a ese hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, ¿sí? Pero aquel que le dice Señor y no obedece al Señor es una persona que en realidad está teniendo un hogar sin fundamento, ¿sí? Ahora, fíjense, vemos la casa que tiene fundamento y vemos la casa que no tiene fundamento. Vemos el hombre que le dice a Dios, Señor, Señor, ayúdame, pero no hace lo que Dios le pide. Y vemos al hombre que dice, Señor, Señor, ayúdame, pero sí hace lo que le pide. Entonces, fíjate, en este devocional yo quiero que tú entiendas, es buen tiempo para que nos arrepintamos, pero es mejor tiempo para que obedezcamos lo que Él nos pide, para que seamos personas que cuando venga el río y esté pegando con ímpetu, que esté azotando esa casa, haya de dónde anclarse. Haya de dónde anclarse esa casa. Fíjate, las dos casas, las dos personas van a tener dificultades. Los dos hogares van a ser azotados. Pero déjame decirte que el hogar que va a estar sin ruina, sin pérdida, será aquel hogar que estaba diciéndole Señor, 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 y sí le obedecimos. Pero para aquel que le dijo Señor, Señor, y no le obedeció, la ruina dice que es grande. Entonces fíjate, la buena nueva de hoy, la buena nueva que ha sido vigente para estos tiempos es que tú en este día y yo en este día podemos cavar y poder tener un cimiento en la roca. En otras palabras, no te sientas atemorizado, no tengas miedo. Hoy este es el día que hizo el Señor. Y este día el Señor lo hizo para que tú en este día comiences a obedecer lo que el Señor te dice que tú hagas. Sí, y tú y yo hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, seremos personas que nuestra casa tiene un cimiento y que está en la roca que es el Señor Jesucristo. No es tarde, es tiempo de recapacitar. La mano del Señor no se ha cortado para seguir salvando, pero debe de haber un arrepentimiento genuino. Debe de haber una obediencia radical a su palabra. Ahora, mira, tal vez tú digas, bueno, me cuesta leer la Escritura, me cuesta poder entenderla. Cuando tú eres una persona que tienes comunión con el Señor, el Espíritu Santo te enseña, te revela lo que la palabra dice, para que tú seas una persona que eres no solo oidora, sino hacedora de la palabra. Y eres un hombre, vas a ser una familia que está sobre la roca, y aunque vengan las dificultades, vas a estar prevaleciendo, porque el Señor estará peleando por ti. ¿Sí? Pero si tú y yo no hacemos caso a lo que Él nos dice y no obedecemos, déjame decirte que cuando venga esta situación adversa, va a ser grande la ruina, ¿sí? Ahora, imagínate una casa en ruina. Imagínate una casa en ruina. Déjame decirte que me ha tocado ver casas abandonadas. Me ha tocado ver casas damnificadas cuando los temblores, ¿sí? Me tocó ver las casas damnificadas de enfrente de lo que es la bahía de San Francisco, donde unas casas eran bonitas, y después cuando fue ese temblor en el 89, si no mal recuerdo, esas casas bonitas eran no deseables. Me tocó ver las casas damnificadas, edificios en México en el 85.
y me di cuenta que esas casas eran no habitables, eran casas en ruina. Me ha tocado ver casas donde las casas se llenaron de demasiado lodo por las inundaciones. Me ha tocado ver casas que se las ha llevado la corriente, ¿sí? Y déjame decirte, ha sido grande la ruina. Me ha tocado ver familias que supuestamente son cristianas, que están bajo ruina. ¿Por qué? Porque cuando viene la catástrofe, desafortunadamente, eran personas que nada más le decían Señor, pero no obedecían lo que el Señor les decía. Pero en este no es tiempo para condenar a nadie. Este es tiempo para restaurar a la gente que tiene deseo de volver, aunque sea la situación la que te esté impulsando a buscar. Pero va a ser una situación que Dios permitió que tú la vivieses para que te reubicaras y para que resguardarás tu casa al hacer la voluntad de Dios, al volverte al Señor. Él no te ha despreciado, Él no te ha desechado, Él está dispuesto a tomarte en sus brazos. Acuérdate la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo salió y malgastó, pero regresó. ¿Sí? Tal vez seas pródigo y estés dispuesto a regresar. Tal vez seas una persona que le decía Señor y no obedecías lo que Él decía. Pero desde hoy comienza a cavar. Desde ahora comienza a cavar y ancla tu casa en la roca. Ancla tu casa en la roca. Papá, mamá que estás escuchando, es tiempo de comenzar a cavar para que la casa tenga un cimiento. ¿De qué manera cavamos? Comienza a leer la Escritura. Comienza a indagar la Escritura. Comienza a obedecer lo que la Escritura dice. Para que pueda el ser humano salir adelante, necesitamos no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Ponte a cuentas con el que estás en enemistad. Ponte a cuentas, confiesa el pecado y vive para agradarle. Dios está dispuesto a tomarse en tus brazos. ¿Sí? La oveja perdida, el Señor va y la rescata y la pone en sus hombros. Este es tiempo. No te sientas mal. Si este es el tiempo que te está orillando esta pandemia, esta circunstancia difícil que estás viviendo, no te quedes ahí postrado. Levántate y dile: he pecado contra el cielo y contra ti. Había dichote Señor, pero no te obedecía. Dígale: yo quiero volver a usted, Padre. Yo quiero venir a ti. Es una buena manera de reflexionar. El Señor quiere que seamos personas que cuando viene la catástrofe, nuestra casa permanezca en la roca, que es Cristo Jesús, para que no haya ruinas. Habrá que tener que hacer unos arreglos, pero no será la ruina. ¿Sí? Te recomiendo, volvamos al Señor. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de adherirnos a las filas del ejército del Señor y clamar y interceder e ungir a nuestros hijos. No se te olvide, no es costumbre, no es religión. Es una actitud de simbólicamente ungir a tus hijos con aceite. Aceite de olivo, aceite del que tú tengas. No es un aceite mágico. Unge a tus hijos. Urge que tú unjas a tus hijos. Unge que seamos hacedores, no solo oidores. Urge que nuestra casa esté anclada en la roca, que es Cristo Jesús. Gracias por escucharme. Gracias por tomarte el tiempo. Sin antes irnos, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo, no queremos ser solo oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que edifiques cada casa y que no solo te digamos Señor, sino que obedezcamos lo que tú mandas. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú eres una persona que has estado lejos y te quieres reconciliar con Él, tal vez caminaste con Él y te alejaste. Las cosas de este mundo que te ofreció, lo dejaste y te olvidaste de Él y ahorita quieres volver. No te condenes, este es tu día. Y quiero que hagas conmigo esta oración. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, yo vuelvo a ti. Me arrepiento de mis pecados y perdóname por no haber hecho tu voluntad.
pero en este día tú me llamas. En este día tú estás tocando a mi puerta. Me reconcilio contigo y vuelvo a tu propósito. Señor, perdóname por haberte fallado, pero te pido que la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo, me limpie de todo pecado y yo me aparte de mi pecado para que yo alcance misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, te confieso como mi Señor y único Salvador y reconozco que fui pecador y ahora tengo la necesidad de buscarte. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero hacer tu voluntad. Gracias te doy. Amén. Gracias a Dios porque me diste la oportunidad de estar hasta la sala de tu hogar, hasta el carro que tú manejas, donde quiera que tú estés haciendo este devocional. Te recomiendo que tengas solemnidad y que lo hagas en un momento apartado con tu familia. Pero si no ha podido ser así, te felicito. Que Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Nos vemos pronto. Acuérdense, el Señor está pronto su venida. Vivamos una vida sin pecado y seamos no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Y el Señor tendrá misericordia de nosotros. No te olvides de orar por tu presidente, orar por las autoridades en tu país y no te olvides de orar por tu condado, tu estado y tu familia. Que Dios te bendiga. Dios te fortalezca. El miércoles es día de ayuno. Dios les bendiga. Bendiciones.